noches, edición número 450 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Vamos a comentar algunos hechos de la semana pasada mientras esperamos a nuestro invitado. Un hecho para mí que fue bastante significativo fue el paro general, que fue muy exitoso porque realmente separó todo el país. Más allá de que uno puede no compartir este tipo de acciones, por más que uno encuentra razonable el derecho de huelga, sabemos que los paros generales cuando siempre hay un trasfondo político, que no es malo que lo haya, pero porque el gobierno empezó a decir que era político, obvio que un paro es político siempre, además no solo político en el sentido partidista, sino en el buen sentido de lo que es la política, la buena política, esa que a lo mejor el gobierno no está acostumbrado a practicar. Entonces, uno piensa que realmente separó todo el país, que se expresó un mal humor social. Creo que las organizaciones de izquierda le hicieron un flaco favor al paro al haber puesto piquetes, una práctica que nosotros siempre hemos acá condenado de este programa. Le hicieron un flaco favor porque por un lado generaron hechos de violencia que no hubieran ocurrido porque la gente se hubiera manifestado en forma pacífica con no concurrir a sus lugares de trabajo, como los promotores del paro, los dirigentes gremiales Hugo Moyano, Barrio Nuevo y Pablo Micheli habían solicitado. Más allá que estos paros generales, en un país que hay que recrear la cultura del trabajo, no sean lo bueno que uno querría que ocurriera. Pensemos también que en la época de Ubaldini y Alfonsín le hicieron 13 paros generales, que había subyacente un tema político, y tampoco queremos que esto se pueda llegar a convertir en una suerte de para dirimir la interna del peronismo, ¿no? Igual, no sé qué visión tenés vos de eso. Igual es difícil medir la aceptación que tuvo el paro entre los trabajadores cuando no hay transporte público, porque entonces no sabemos quiénes no van a trabajar porque se adhieren al paro y quiénes no van a trabajar porque directamente no pueden. Lo que es cierto es que, bueno, las medidas que está tomando el gobierno son medidas también que han generado un fuerte mal humor social. Si uno piensa de que el consumo, que fue un boom para la primera etapa del kirchnerismo, para el kirchnerismo temprano, por así llamarlo, hoy ha desaparecido, que evidentemente el poder adquisitivo de la moneda, por un lado, por el tema de la inflación, y por el otro lado porque el aumento salarial no acompaña la inflación real, ¿no? La medida ahora con una suerte de aproximación por el INDEC, y encima a esto le agregamos la brutal inseguridad que hoy campea en el país, hacen una sensación de un fuerte malestar social que evidentemente se ve reflejado. Yo ahí creo que el paro, es cierto que el hecho de que no hubiera transportes ayudó para que fuera más exitoso, pero igual creo que el paro hubiera tenido unos niveles de adhesión altísimos. El malestar que vos decís es indisimulable porque el salario real está y los precios por las nubes, deteriorándose, la inflación sigue subiendo, la creación de empleo ha terminado, hay un estancamiento y no se cree que esto vaya a mejorar hasta fin del 2015. Lo máximo a que aspira el gobierno es que no haya una gran crisis de esas que recurrentemente afectan a la Argentina. Nada más que eso. Nada más que eso. Y la inequidad social, esa diferencia brutal que hay entre los distintos sectores de la sociedad, también es el caldo de cultivo muchas veces para que se produzcan situaciones de violencia. Esto también se emparenta con el tema de la visita que hizo Kicillof al Fondo Monetario Internacional, después que el Fondo Monetario, como ustedes saben, había hecho un muy duro diagnóstico de la realidad económica argentina. Queremos aclarar que el Fondo Monetario Internacional no fija ni le va a indicar a la Argentina cuáles son los programas de gobierno, porque acá a veces se cree que dicen, porque muchas veces con este aire pueblerino y que tienen algunos funcionarios, ministros del Poder Ejecutivo, dicen el fondo no nos va a venir a decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. El fondo simplemente audita porque justamente al fondo se recurre para tener crédito externo. Ese crédito externo que hoy a la Argentina está haciendo tanta falta y que el propio gobierno lo reconoce cuando se ha apartado totalmente las recetas que tenía para volver a recetas bien ortodoxas, aquellas que tanto despreció. Claro, porque Kicillof dice,
como se le pregunta qué resultados obtuvo, dice, bueno, ningún resultado extraordinario porque no fuimos a buscar nada. Le trata de relativizar esa presencia suya en la que únicamente se destacó por la falta de corbata, en esa módica transgresión. Esa fue la revolución que hizo en el Fondo Monetario. Claro, pero, y él al cual, bueno, decirlo, le pagamos puntualmente todo. Claro, él dice, el fondo no es acreedor de la Argentina, pero la Argentina no le está solicitando ni le ha solicitado crédito. Es cierto, pero el fondo debe intervenir igual, porque audita y hace un informe respecto de las cuentas nacionales de todos los países, particularmente de los que sí tienen deudas, que como es el nuestro, con otros países, como es el caso del Club de París. El Club de París, para renegociar la deuda argentina, solicita que sean auditadas las cuentas de nuestro país por el Fondo Monetario. Eso es riguroso y pasa siempre. ¿Por qué la Argentina se niega a hacerlo? Porque no puede exhibir sus cuentas. ¿Seguro? Porque han mentido de la forma más descarada. Ahora están prolijando un poquito el IPC, pero todas las cuentas han sido falsificadas en los últimos años. Sería el reconocimiento internacional de esta mentira. Además de que reconozcamos que se va a buscar estos préstamos para que le dé un poco de oxígeno, pero cuando se liquiden las exportaciones de la soja, el mes de junio, vamos a volver a la estanflación, en la cual ya estamos, pero se va a... Y esto no es querer ser agorero, sino simplemente señalar lo que es la realidad. O sea, si uno tiene una enfermedad y no reconoce que está enfermo, mal se puede curar. Entonces no esperemos grandes cambios, que la economía crezca, que se recupere el empleo, que desciendan los índices de inflación, porque hasta el 2015 este gobierno va a tratar de buscar bocanadas de aire por todos lados para poder subsistir. Sí, va a rascar en el fondo de la olla cualquier dólar para mantener la reserva, que parece ser su gran objetivo. Exactamente. Pero los remedios para mantener esas reservas y para mantener el dólar quieto pueden ser muy recesivos, como están alertando muchos economistas. Con la política económica se puede hacer cualquier cosa, pero no se pueden evitar las consecuencias que políticas nefastas pueden conllevar. Otro de los temas que nos ha preocupado, que nos preocupa esta semana, es la persecución judicial por la cual está siendo objeto Vicente Massot, que estuvo muchas veces en nuestro programa. Vicente Massot es alguien que uno puede o no compartir sus ideas, pero es alguien a quien se le debe respetar, como decía Voltaire, ¿no? Daré todo, doy mi vida, puedo estar en contra tuyo, ser tu enemigo, pero daré mi vida para que vos puedas expresar tus ideas. Claro, ¿cuál es la imputación que se le hace? Que habrías colaborado o habría sido cómplice de la dictadura militar en la comisión de delitos de lesa humanidad, por hechos ocurridos hace casi 40 años y en los que no se... hay un fiscal que está pidiendo esto, ahora va a declaración indagatoria, Massot. El diario que ellos de su familia tradicional de Bahía Blanca es La Nueva Provincia. Massot tenía creo que 22 o 23 años en aquel tiempo, pero además no se le imputa ninguna acción, lo que se le imputa son opiniones, se quiere criminalizar la opinión. Se le quiere aplicar el derecho penal de enemigo. Del enemigo. Que eso es lo que tanto critica Eugenio Raúl Zaffaroni. Y se lo quieren aplicar a Massot simplemente por tener un pensamiento, por haber expresado ideas en su momento distintas, ideas que, por otra parte, quizás mucha gente las expresó en su hora, y no por eso vamos a entrar a perseguir por lo que cada uno pensaba entonces. Porque, bueno es decirlo, muchos de estos campeones de los derechos humanos que juzgan con doble estándar son los mismos que durante el proceso, la dictadura militar llamado Proceso de Reorganización Nacional, juraron por el estatuto de aquel proceso tan malhadado, tan nefasto para la Argentina. Y hoy dice que son los campeones de derechos humanos. Cuando uno habla en este programa, los dos podemos exhibir que no ocupamos ningún cargo político durante la dictadura militar. Entonces, me gustaría que también que esos blanquearan, cuando se ponen en una tribuna a hablar sobre derechos humanos, que digan, como en la película aquella famosa, ¿y tú qué hiciste en la guerra, papá? Entonces, cada uno ponga lo que hizo en aquel entonces. Y los que juraron en cargos judiciales y cargos públicos por los estatutos, porque estaban jurando, renegando de la Constitución, porque la Constitución había sido suspendida, pero estaba vigente. Renegaban de la Constitución y juraban por un estatuto que había suplido el plexo normativo de hace los argentinos. Y ese doble estándar al que vos mencionás, que es contrario completamente a la esencia de los derechos humanos, que tienen como carácter fundamental la universalidad. No nos importa quién sea la persona que vea afectado un derecho humano para que deba ser protegida.
y ser garantizada en ese derecho. Se ve claramente en el caso del general Milani. Exactamente. Milani, actual jefe del ejército, del que podemos comentar además las acciones que está realizando actualmente, está sospechado con presunciones bastante firmes respecto de haber tenido participación en ciertos hechos que también corresponden a delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. En la provincia de La Rioja. En La Rioja. Por muchísimo menos que lo de Milani, hay cientos o miles de militares en este momento presos sin ninguna prueba suficiente que fundamente su procesamiento. Pero en el caso de Milani se le ha dado un bill de indemnidad, es festejado y celebrado por Ebe de Bonafini y es un hombre aparentemente sin pasado que ahora ha logrado la unión que querían los montoneros en el año 73 entre el ejército y el pueblo, según la visión absolutamente falsa que tiene el oficialismo. Sí, que por otra parte, bueno decirlo, el ejército no puede embanderarse con ninguna facción política. En este caso ha dicho expresamente Milani que él estaba en el proyecto nacional y popular del kirchnerismo, lo cual es gravísimo y peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque es la intromisión. Tanto decimos nosotros que la ley de seguridad excluía precisamente a las Fuerzas Armadas, justamente de intervenir en asuntos de seguridad interna, seguridad doméstica, y ahora se está diciendo que, y se lo hacía justamente para evitar la intromisión del ejército en las cuestiones públicas, en las cuestiones del Estado, en las políticas del Estado, y ahora resulta ser que él ha anunciado que, anunció desde su comienzo, que está firmemente alineado en este proyecto nacional. Como recordamos en algún programa anterior, una de las cosas buenas de la Argentina, entre tantas malas que tenemos, de las últimas, digamos desde los años 90 en adelante, es que ignorábamos el nombre del jefe del ejército, de los jefes de las armas, que antes los conocíamos todos porque eran actores fundamentales de la vida política. Existía el partido militar, claro, digámoslo con todas las letras, existía el partido militar que como no se presentaba a elecciones, llegaba al poder a través de golpes, a través de azonadas militares, en consecuencia, y ahora uno ve esto y dice, no estaremos yendo por la senda de Nicaragua, Cuba, Venezuela. Bueno, los diarios de hoy informan de operativos que hace el ejército, la Cámpora y las Madres de Plaza de Mayo en las villas, con tareas aparentemente de urbanización, de construcción de cloacas, de calles. Que nadie habla en esto, quiero aclarar, que estamos absolutamente a favor de la inclusión social de las villas de emergencia, que estamos a favor de que se generen todas las condiciones necesarias de salubridad, cloacas, agua potable, acceso a los servicios más esenciales de esos sectores tan postergados y tan excluidos de la sociedad, pero que hay organismos estatales que tienen la idoneidad para esto. Porque yo me pregunto también, ¿tienen la aptitud para hacer este tipo de obras la Cámpora, las Madres y el Ejército? Bueno, la aptitud de las Madres para otro tipo de tarea la vimos con el programa Sueños Compartidos. Sueños Compartidos. Y también alguien lo va a auditar esto. Entonces nosotros que creemos que, así como en muchas organizaciones, por caso los curas villeros que están haciendo una tarea ímproba, una tarea realmente titánica en la villa, como en el caso del padre Pepe, incluso amenazado por sectores vinculados a la droga, vemos también con un poco de preocupación si acá no se estará haciendo por parte de estos pseudos organismos, como son la Cámpora, la Madre de Plaza es una de Mayo, fracción partidaria. Fracciones partidarias, no se vimos que se repartían pecheras con Unidos y Organizados, ¿no? Hace un poco más de un año. Sí. Bueno, vamos a la pausa y después volvemos con el programa nuestro entre ustedes y nosotros. Gracias. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable.
¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Continuamos con nuestro programa Entre Ustedes y Nosotros, hoy con Un invitado que no un llega. invitado que no ha llegado a tiempo. Pero bueno, sí, la preocupación nuestra es justamente eso, esta suerte de intromisión de las Claro. Fuerzas Armadas que siempre fueron tan lógicamente debían someterse al poder político, mejor dicho, al presidente como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, pero de ahí a ser adoctrinados y hablar de que están en el proyecto nacional y popular. Hoy recordaba en un artículo en La Nación Rosendo Fraga que en el año 1973, durante la presidencia de Perón, el general Calcaño, que era entonces comandante en jefe del ejército, acordó con la juventud peronista, en aquel momento dominada por lo que se llamaba la tendencia, los montoneros, digámoslo, un operativo similar, en alguna medida, al que ahora realiza el jefe del ejército. Se lo llamó el operativo Dorrego. Se ve que Dorrego desde entonces era un nombre caro al peronismo de izquierda, que no sé qué ideas le adjudican a aquel patriota, porque así se llama ahora el Instituto Revisionista. El que preside Pacho O'Donnell. Que preside Pacho O'Donnell. Ese operativo estaba destinado a que el ejército y la juventud peronista realizaran diversos tipos de acción social en la provincia de Buenos Aires, pero no llegó a concretarse porque no contó con el aval, con la aprobación, nada menos que del presidente, Juan Domingo Perón, en medio de aquel conflicto que él tenía entre el ala izquierda, la patria sindical exactamente, y la patria montonera. y el ala derecha de su movimiento, alas que por otro lado él había fomentado. Así que ahora estaba recibiendo un revisionismo. la cosecha de aquello que había sembrado. Pero como fuera, Perón no lo autorizó. Muchos años después ahora pretende reeditarse algo que es doblemente peligroso por la infiltración doctrinaria e ideológica y por la falta total de control y de idoneidad en la realización de estas urbanizaciones, porque como bien decías vos, ¿qué competencia tienen las Madres Plaza Mayo o la Cámpora para hacer esto? Y además, esto me parece que es una nueva señal del desprecio por el Estado. Este gobierno lo que decimos siempre, que el Estado, se llena la boca con el siendo Estado, un Estado omnipresente, y el Exactamente. Estado no solamente, como hemos dicho hasta el cansancio, el Estado no solamente en algunos casos está ausente, sino que también es suplido, porque muchas veces cuando es suplido por entidades intermedias, o mejor dicho, el Estado tiene que también actuar en forma subsidiaria, pero tiene que retroalimentarse la sociedad civil. Y muchas veces entonces uno ve con buenos ojos cuando son entidades de bien público, no sé, se me viene el caso de la Red Solidaria Juan Car, que trabajan activamente, que uno dice en buena hora esto, pero que trabaje interrelacionado y que sea interconectado con el Estado, pero que además exista no solamente vasos comunicantes, sino que también exista política de Estado. Y las políticas de Estado, ¿quién las tiene que fijar? Claro, además a través de funcionarios competentes, designados por su idoneidad, controlados, de acuerdo a ciertos procedimientos. Eso es el Estado. No es cualquier persona que un día pasa por ahí y tiene una afinidad política, entonces se le manda a hacer una urbanización, que es algo que, digamos, ni vos ni yo podríamos hacer porque no tenemos competencia en eso. Esto es despreciar y es generar ese estado bobo del que vos tanto hablas. El otro tema también que me parece en este raconto que estamos haciendo de lo sucedido en el país en los últimos días, me parece que, y en esto veo con buenos ojos la acción que está desplegando el gobierno en el tema del narcotráfico, o sea, está actuando realmente como se debe haber actuado de entrada, o sea, más allá de que tenemos un problema de las fronteras de radarización. Yo en los últimos días he escuchado mucho que mientras el ejército puede controlar los radares, puede trabajar a un nivel muy escaso del suelo, del piso, la Fuerza Aérea lo puede hacer arriba de los 2000 metros y hay una franja entre ese espacio aéreo que va desde los 2000 hacia abajo, hacia casi, diría, no a ras del suelo, pero
hacia una altura realmente muy magra, donde los aviones, que obviamente estos aviones son de poco porte, pistas clandestinas, pueden realmente transportar la droga con toda facilidad sin ser detectados por ningún sistema de radarización. Entonces, cuando uno ve que se ha tomado conciencia, y esto, vuelvo a insistir, muchas veces se toma conciencia porque como se busca siempre el cortoplacismo, que es la característica del populismo, siempre lo decimos, entonces se está especulando con la tapa del diario del día siguiente, entonces no se advierte, por esto lo venimos denunciando hace tiempo, que la Argentina era un país no al extremo de Colombia o México, pero que realmente tenía serios problemas en cuanto a la labilidad de sus fronteras y en cuanto a la negligencia absoluta que había en todo esto, mucho antes que ocurrieran incluso los temas que terminaron con crímenes en la Panamericana, hace 2 o 3 años atrás. Entonces, uno ve con buenos ojos que ahora, a partir de que la Iglesia hizo su denuncia, que la Corte Suprema también en esto puso un fuerte énfasis en que había que combatir este flagelo, que es un punto muy serio que afecta la calidad de vida nuestra, porque ya no estamos hablando del crimen que es brutal, la inseguridad que nos azota, uno a diario ve que se ejecuta a gente por la calle por robarle un par de zapatillas o un celular o sacarle 200 pesos. Cuando uno ve todo esto, dice, bueno, ahora estamos en un grado mucho más alto, porque ya estamos hablando del crimen organizado. Y entonces la verdad que uno ve la acción que se desplegó a partir de las denuncias estas y que tuvo que ser amenazado de muerte un juez y un fiscal y hasta la vida del propio gobernador de... Sí, fue atacada su casa. Fue atacada su casa de Bonfanti. Entonces Sí, uno ve que, bueno, el secretario de Seguridad, Berni, está actuando en esto, produciendo allanamientos con todo el control del debido proceso y con la intervención adecuada de la justicia. En buena hora, que así sea. Lástima que llegue tan tarde y esperemos además que no se quede en un mero hecho espectacular como lo fue el otro día el operativo, sino que sea una acción que permanezca a lo largo del tiempo. Continuada en el tiempo y que realmente se investigue también, porque si acá hay connivencia de algunas policías, que se investigue a fondo en esas policías, que sean destituidos aquellos malos policías y también, por supuesto, enviados a prisiones y que la ley les caiga con todo su peso, con todo su rigor. Y en coordinación el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, con independencia del color político de esos gobiernos locales, porque lamentablemente esta acción ha costado mucho, entre otras cosas, por el hecho de que Santa Fe está gobernada por un signo político distinto del gobierno nacional. No debería ocurrir así ante un tema de tal enorme gravedad. De tanta magnitud, sí, por supuesto. Y bueno, y también yendo a la política, a la salsa de la política local, estamos viendo algunos movimientos, ¿no? ¿En cuál? ¿A qué te referís? En movimientos en cuanto a que se habla de algún acercamiento entre el macrismo con algunos sectores radicales, con UNEN, con el propósito realmente de que esto, creo que es muy saludable que haya muchas alternativas para el 2015, que no se suma todo a ser que volvemos a entrar en ser nosotros los espectadores de un ring, donde de un lado está un sector del peronismo y del otro lado está el otro, donde evidentemente el peronismo termina pasándole la cuenta y que pague los platos rotos el gobierno siguiente y entonces no le interesa, al contrario, prefiere que el color político sea distinto. Sí, quien en forma más clara primero dejó abierta esa posibilidad y yo diría que en los últimos días la alienta es Elisa Carrió, que había tenido en el pasado discrepancias muy fuertes con Macri, pero ella considera que sería ideal con ese objetivo que decís vos de poder participar competitivamente. Sí, Sanz también lo ha dicho, o sea que lo ven, ayer estaba el intendente de la ciudad de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires y distintos intendentes y diputados, sin que cada uno, como decimos siempre, la riqueza es partir de la unidad en la oposición desde la diversidad, de poder sentarnos a dialogar, de reconocer al otro que piensa diferente a uno y poder con él plasmar comunes denominadores que permitan desarrollar políticas de Estado que tengan continuidad en el tiempo, que esto es de lo que justamente se trata de un país que quiere progresar. Sí, sí. Por otro lado, en el caso de UNEN, quizá algunas agrupaciones que lo integran están más lejos
del tronco de esa alianza, que sería el radicalismo y el partido de Elisa Carrió, que del PRO. Y me estoy refiriendo concretamente por ejemplo, a Humberto Tumini, o expresiones... Socialistas, incluso. Sí, el socialismo democrático de Wiener no. Lo ubico más en el campo republicano, pero me parece que Tumini, que exalta siempre a Chávez, a Maduro, que ahora tuvo palabras elogiosas del fallecido Ernesto Laclau, no sé si está dentro de ese campo democrático al que... Republicano. Republicano, porque, especialmente. Muchas veces hablan se hace una diferencia, que lo estábamos hablando ayer justamente con vos, se hace una diferencia de democracia y de republicanismo. Y hay sectores del kirchnerismo que dicen, yo soy democrático, pero no soy republicano. Y la verdad que nosotros... Sí, si nosotros decimos democracia, entendemos democracia republicana. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Por supuesto. Ni siquiera le mencionaba originalmente la palabra democracia. ¿Pero qué dice nuestra Representativa, Constitución? republicana y federal. Exactamente, su artículo primero es clarito en eso. Y entonces yo creo que la república hace justamente a la esencia de lo que somos como nación. Me parece que a nadie se le ocurriría acá un régimen monárquico ni nada más allá que bueno, pero pensadores como Laclau, que dicho sea de paso, no inspiró al kirchnerismo, porque es inimaginable que Néstor Kirchner haya leído ni siquiera un párrafo de la obra de Laclau, pero que se inspiró en el kirchnerismo, en el chavismo y en otros para legitimar estos sistemas populistas autoritarios, que no creen para nada en la república, que implica división de poderes, que implica garantía de la independencia del poder judicial. Ellos consideran que el que gana debe llevarse todo. Y eso lo ven como algo positivo. Y el enfrentamiento de la sociedad, eso de lo que ya hablaba Carl Schmitt, amigo, y esa relación amigo-enemigo, la ven como algo Carl Schmitt positivo. era un nacionalsocialista, Un nazi. ¿no? Un nazi. Por eso digo, es saludable, volviendo al tema de Macri, de la posible conjunción de fuerzas que pueda hacer la oposición por afuera del peronismo no kirchnerista, es saludable que ocurra esto, porque quizás va a haber una versión kirchnerista del peronismo, encarnada por Scioli, otra visión más edulcorada, encarnada por Massa, pero siempre dentro del peronismo, y pensemos que el peronismo ora fue de derecha, ora fue de izquierda, Menem, el kirchnerismo luego, y es saludable entonces que haya algo que vivifica la democracia y la república. Y la república, como es la alternancia en el poder. Y nosotros nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo martes, deseándole a todos ustedes una muy, pero muy felices Pascuas, que la resurrección, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que la resurrección del Señor justamente lleve esperanzas para un tiempo mejor en nuestra patria. Chao.